Las actividades exploratorias son dinámicas que el docente diseña para que los estudiantes muestren sus habilidades o talentos sobresalientes de manera natural. Sirven para identificar aptitudes sobresalientes analizando aspectos como interés o motivación, el qué tanto les gusta la actividad, la ejecución, el cómo la realizan y el producto de qué también lo hacen. Estas actividades deben ser atractivas y permitir que todos participen para así obtener un perfil tanto individual como grupal de las habilidades. Inciso B. El docente de grupo puede proponer libremente a estudiantes como candidatos, basándose en la observación de las primeras actividades exploratorias y en otras evidencias disponibles, trabajos, participación, pruebas. La nominación busca señalar a quienes destacan a una o más áreas respecto de su grupo, académica, artística, social, deportiva, etc. Y se realiza después de recoger esas evidencias para que los alumnos designados pasen a la siguiente fase de identificación con evaluaciones más detalladas. Los inventarios y cuestionarios para la identificación de las aptitudes sobresalientes tienen como objetivo detectar las conductas observables que muestran las y los estudiantes con aptitudes sobresalientes y compararlas con características de esta población en el país. Estos instrumentos fueron diseñados y validados mediante estudios de validez y confiabilidad, aplicándose a una muestra representativa. Gracias a ello, permiten identificar de manera más precisa estudiantes con desempeños sobresalientes en distintos contextos. Se utilizan diferentes instrumentos según el nivel educativo preescolar, cuestionarios para las familias e inventarios para las y los docentes, primaria, inventario para las y los docentes, secundaria, inventario para las y los estudiantes, cuestionario para las y los docentes. Estos instrumentos son herramientas confiables que ayudan a identificar oportunamente a estudiantes con aptitudes sobresalientes, considerando las características propias de cada etapa educativa. La herramienta de análisis de evidencia o productos tangibles es fundamental porque muestra lo que la niña o el niño hace y las aptitudes sobresalientes que exhibe. Primero se realiza la recolección de productos o evidencias que pueden variar según la aptitud: cuadernos, tareas, trabajos de investigación, inventos, ejecuciones e interpretaciones, diplomas, actividades artísticas, prototipos, grabaciones, resultados de concursos, entre otros. Luego se analizan estos productos. ¿Cómo suele acumularse la cantidad? Lo primero es comprobar que cada elemento efectivamente refleja la aptitud que se pretende identificar. Después se aplica el instrumento de evaluación, el mismo en los 3 niveles. Y si es posible, se incorpora una opinión de una persona experta en la materia del producto, aunque no es obligatorio. Facilita a las y los estudiantes, familias y a las y los docentes. Posibilita contar con información referente a los intereses, necesidades, logros, dificultades y fortalezas que tienen las y los estudiantes, así como de su contexto escolar, familiar y social. Permite conocer o corroborar algunas conductas que muestran sus aptitudes sobresalientes. La información que se obtiene de las mismas es sustancial para la elaboración del informe de detención inicial. Por ello se debe considerar utilizar un guión para llevar a cabo la entrevista. 2. Realizar entrevistas en un proceso que requiere una experiencia, sobre todo cuando se hace con el propósito de identificar las aptitudes sobresalientes. 3. Definir un tiempo específico para la entrevista. Se sugiere entre 30 y 60 minutos. 4. Para muchas familias y para las y los estudiantes, la entrevista puede ser la primera oportunidad para hablar de estas características. Puede ser que estas preguntas les sean extrañas o que no habían tenido oportunidad de compartir este tema. Informe de detección inicial. Tiene como propósito ofrecer una síntesis del proceso realizado hasta el momento para hacer un planteamiento del desarrollo integral de las y los estudiantes, de su contexto y de la presencia de aptitudes sobresalientes, y en su caso de alguna situación que requiera de una evaluación psicopedagógica especializada. De igual manera, en este informe se hacen recomendaciones para dar a la atención educativa a las y los estudiantes identificados. En muchos casos puede ser el único respaldo que las familias tengan para avalar el proceso de identificación de las aptitudes sobresalientes de sus hijos o hijas, por lo que es necesario siempre entregarles dicho informe. Si bien no existe un formato único, este deberá contar con los siguientes apartados. Número 1. Datos generales de las y los educados. Número 2. Descripción de las técnicas y los instrumentos aplicados. Número 3. Análisis de la información recabada, contemplando el desarrollo integral, cognitivo, social, emocional y motriz, así como el contexto familiar, escolar y social. Número 4. Presencia de aptitudes sobresalientes y campos de manifestación.
Número 5. Intereses actuales de las y los estudiantes. Número 6. Necesidades educativas específicas. Y por último, necesidad de evaluación psicopedagógica. En caso de requerirse, es importante contar con una justificación.